Bueno, gracias por venir. Hoy es un día más de nuestra serie hablando de las diferentes unciones de Jesucristo. Hemos hablado de él como el abogado, mediador, como el redentor, como el Hijo de Dios, como el Señor. Y hoy vamos a hablar de Jesús como el lavador. Una unción que Jesucristo porta dentro de todo lo que Dios le ha dado, pero que muy poco se habla de él como el lavador. Sin embargo, hoy vamos a revelar esta palabra para que los que nos están escuchando puedan saber cómo es que Jesús nos limpia de pecado, cómo es que Jesús, dentro de la unción que el Padre le ha dado, Él puede lavarnos, Él puede limpiarnos de todas aquellas cosas que causan inmundicia. La unción de Jesús como lavador es específicamente contra la inmundicia y para traer santidad. Así que hoy vamos a hablar primero de qué es un lavador, quién era un lavador. La palabra lavador significa pisar, batir o amasar. Cuando hablamos de lavador, sin duda estamos refiriéndonos a una persona que lavaba la ropa sucia. Eran aquellas personas que tenían como oficio lavar la ropa, se les pagaba para que ellos lavaran la ropa del pueblo o algunos que venían de manera personal a lavar sus propias ropas. Es esas típicas imágenes que podemos ver en la historia antigua cuando habían personas que lavaban una piedra y que machacaban la ropa con la piedra antes que existieran las lavadoras. Pues déjenme decirle que eso no es como una lavadora, sino como un lavador de esos que pisa, masa y bueno, hay un proceso profundo ahí para quitar la inmundicia. Entonces, la palabra lavador significa pisar, batir o amasar en el original y también tenemos que lavador era alguien que batiendo la ropa la amasaba contra las piedras para que la suciedad se desprendiera. También cuando hablamos de lavador es alguien que no solamente hacía la acción de lavar, sino que utilizaba un detergente especial, un jabón. Y entonces tenemos que, en este sentido físico, podemos ir ya imaginando que Jesús hace esto desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. Un lavador o Cristo como lavador era alguien que quitaba la inmundicia física y espiritual. Y cuando hablamos de físico y de espiritual, nos estamos refiriendo a la purificación. Si ustedes se dan cuenta durante todo el libro de Levíticos, hay muchas leyes acerca de la inmundicia y cómo se purificaban las personas por medio del agua. Porque realmente esta era la forma de quitar el sucio con agua y jabón. Entonces el Levítico y hoy vamos a ver algunas de esas cosas que podían contaminar al ser humano o llevarlo hasta la inmundicia. Cuando vemos este tipo de cosas de una persona inmunda, no solamente estamos hablando de algo espiritual, sino que cuando vemos a alguien físicamente sucio, nos estamos dando cuenta que en lo espiritual esta persona está llena de inmundicia. Cuando vemos en las calles personas caminando sucias, personas que tienen manchas de estar en la calle, que tienen el pelo como pegado completo porque de la suciedad, eso es una persona que está bajo una maldición de inmundicia. Pero también cuando hablamos de la sífilis, la gonorrea, el SIDA, la lepra, lo que manifiesta como si algo te hubiese penetrado la piel, la suciedad ya sea visible, las manos, las uñas negras, o sea, ya todo esto representa a una persona que espiritualmente está en un cautiverio de inmundicia. Y cuando hablamos de esta inmundicia, sin duda alguna, tenemos que clamar a Jesucristo como lavador. Él es el único que puede purificar realmente el espíritu humano y purificarte también por fuera. Cuando hablamos de inmundicia no solo nos referimos a la piel, sino también a la ropa. Y hoy vamos a ver cómo es esto. En el tema de la purificación vemos que hay ritos. Levítico está lleno de los ritos que los sacerdotes hacían para purificar la inmundicia del pueblo. Y hay leyes de purificación. Lo tiene también el libro de Números. Leyes que le explicaban al sacerdote cuando una persona cae en este tipo de cosas, ¿qué tengo que hacer? Y eso ustedes saben que la ley siempre provocaba por las obras redimir al ser humano. Entonces, por eso existían leyes de purificación, para que cada vez que el ser humano caía en una práctica, pues él tuviera la forma de ser redimido, pero la purificación del agua física no podía hacer lo que Jesús podía hacer. Es por esto que el Padre
generó su propio cordero, ¿no? Para que él pudiera realmente quitar el pecado, porque la purificación que los sacerdotes hacían no era suficiente. Por eso no vamos a entrar en el detalle de cómo los sacerdotes purificaban, pero sí quiero que lo sepan, porque Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, todas las prácticas de la ley están por la gracia en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a ver entonces aquí algunas cosas, algunos ejemplos que podían llevar al ser humano a una condición de inmundicia o de algo abominable delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, la mujer cuando daba luz, por el derramamiento de sangre, ella quedaba inmunda por cierto tiempo. Levíticos 12:2. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando concibe y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. La mujer cuando daba luz, por medio de la sangre que era derramada en ese proceso de parir, ella quedaba inmunda, porque dos cosas ponían a los seres humanos en inmundicia: la sangre y los fluidos corporales de los hombres. Vamos a ir desarrollando eso. Otra cosa que ponía la gente que era catalogada como inmunda era la lepra. Levíticos 13:3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Por tener lepra, una persona era no solo declarada como inmunda, sino aislada por el tema de la contaminación, porque quiero que sepan que en lo físico y lo espiritual, todo lo que es inmundicia se pega. Por eso el Señor dice: no toques lo inmundo, no compartas pecado ajeno, no te mezcles con ellos, porque la inmundicia se pegaba. Entonces la lepra es una muestra exacta de esto, y por eso ellos eran aislados. Había alguien que le correspondía caminar por la ciudad buscando los que tenían lepra con una campana, y ellos sonaban la campana cuando encontraban a alguien y decían leproso, y ese leproso tenía que estar fuera. También el fluido corporal de los hombres, Levítico 15:2, habló a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel y diles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Esta práctica de la masturbación, la práctica de estar en este fluido fuera de la relación matrimonial, del pacto matrimonial, ponía al hombre en inmundicia y a la mujer que estuviese con él. Este capítulo 15 Levítico lo explica con detalle, solo lo estamos hablando puntual, pero el que quiera puede desarrollarlo. Era algo que ponía a la mujer en inmundicia y al hombre también. Es por eso que usted ve cuando una mujer es violada, cuando una persona ha sido perpetrada desde el punto de vista sexual, ella siempre va a decir: me siento sucia, me siento inmunda, porque la propia escritura dice que esto es algo de inmundicia. Lo que no hace que sea inmundicia es el pacto que lo cubre del matrimonio. Pero todo lo que sea una práctica donde exista el fluido corporal del semen es una inmundicia delante de los ojos de Dios. Ahora, también había las prácticas sexuales como Levítico 15:24. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama donde se durmiere será inmunda. El tener relaciones con la menstruación, dice la escritura, que cuando esa sangre venía sobre el hombre y se derramaba, eso lo ponía a él inmundo y a ella también, porque otro verso también hablando de esto, dice que la mujer cuando tenía relaciones con la menstruación, abría el depósito de la vida. Recuerden que en la sangre está la vida. Entonces, ella abría el depósito de la vida y decía, dice el Señor, se contaminó la vida. Porque esto era una práctica abominable delante de los ojos de Dios. Todas estas cosas iban poniendo al ser humano en inmundicia. La inmoralidad, Levítico 18:18, dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ellas en su vida. ¿Qué significaba esto? Cuando un hombre tenía una esposa o una relación con una mujer y también tenía una relación con la hermana de ella. Para el Señor esto era algo vil, porque las ponía a ellas como rivales. Y esto es una cosa muy común.
Lo que estamos leyendo parece como de antaño, pero es el pan de cada día de la vida de mucha gente. Entonces, esto al Señor le parecía algo abominable que un hombre tuviera una relación con dos hermanas, así como también con su hermana biológica, con su mamá y todas estas prácticas sexuales que también están en el capítulo 18 de Levítico. Levítico 18:20, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Si esa mujer no es su esposa, va a ser la esposa de otro. Es la mujer del prójimo. Y sobre todo si ella tiene un esposo, porque también la práctica del adulterio era algo que ponía al ser humano en inmundicia. Levítico 18:23, ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Las relaciones sexuales con los animales. Y a veces cuando leemos esto, podemos pensar, pero ¿a quién se le ocurre eso? Miren, yo he estado en el Ministerio de Sanidad y Liberación por muchos años y una vez ayudé a una mujer que ella me dijo, tuve relaciones abiertamente con un perro, yo lo produje. Ella me lo dijo. Porque el ser humano llega a un nivel de contaminación tan grande del alma, del cuerpo, que eso se vuelve algo que la persona pierde la conciencia de lo que está haciendo. O sea, ya no es suficiente un hombre, ya no es suficiente una mujer, sino que ahora vas a buscar un animal. Y dice poniéndose delante de él para ayuntarse con él. Y esto es una práctica abiertamente de contaminación, de inmundicia delante de los ojos de Dios. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esto cuando dice con ellas o con ellos, se significa como una orgía entre hombres y mujeres todos revueltos. O sea, como que no hay pacto, no se respetan los géneros, no hay la forma como Dios lo diseñó, sino que es algo abiertamente libre, ¿no? Que también es algo muy común para muchas personas. Y el adulterio, Levíticos 20:10, el adulterio también es una práctica sumamente abominable delante de los ojos del Señor, porque recuerden que el matrimonio es una sombra y figura entre el matrimonio de Cristo y la iglesia. Un matrimonio es algo excelso, es algo santo, que cuando se profana para Dios es algo muy grave. Y hay mucha gente que comete prácticas de adulterio sin tener ni siquiera idea de la trascendencia, cómo esto te contamina el alma, te la corrompe. Incluso la escritura dice, la persona que hace esto, que comete adulterio, es falto de entendimiento y corrompe su alma. Un día vamos a dedicar solo una prédica para hablar del adulterio, porque esto tiene todo que ver con el dinero y mucha gente no lo sabe. Pero dice la escritura que corrompe su alma, ¿por qué? Porque es como si fuera la palabra corroer también. Cuando tú a un hierro le pones agua, él se corroe y pierde el brillo que el metal tiene y queda todo oxidado. Entonces el alma, y esto es un paréntesis porque no está dentro de la palabra de hoy, pero el alma es emociones, mente, voluntad. Cuando la escritura dice tú corrompes tu alma, tú pierdes la voluntad, pierdes el someter las emociones y la mente. La mente no piensa igual, la voluntad no puede ser sí o no. Todo esto pasa porque el alma, supongamos que es como un metal que brilla, al echarle agua ella queda corrompida, corroída y se oxida y pierde la capacidad para cual fue creada. Esto pasa con el adulterio. Entonces, el adulterio es una práctica que pone al hombre abiertamente en una prisión espiritual. Y mucha gente no tiene ni idea. Les parece como divertido porque saben que el diablo tiene todo la mano metida en esto, pero es algo grave delante de los ojos de Dios. La adivinación y la brujería es otra cosa que produce contaminación. Levítico 18:27. Y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. La tierra se contamina igual que el espíritu humano por medio de la brujería, de la hechicería, de invocar demonios, de hacer prácticas de espiritismo, de ocultismo. Todo esto es algo inmundo. ¿Y saben por qué? Porque la escritura dice, el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Y cuando yo hago brujería, eso es espiritual, yo uno mi espíritu humano con el espíritu del muerto, con el espíritu inmundo. ¿Cómo se llaman los demonios? Espíritu
inmundo. Entonces yo estoy produciendo inmundicia en mi espíritu por medio de unirme con esto. Entonces la brujería y la adivinación, el ocultismo, cualquier práctica de ocultismo. Hay gente que piensa solo ocultismo es hacer un círculo en el piso y jugar la ouija. No, el horóscopo, hay muchas cosas que son del ocultismo. Entonces eso también produce contaminación. Antes de Dios tomar una decisión para que el ser humano se arrepienta, primero le hace saber que esto está mal. Antes de que Dios ejecute una sentencia sobre alguien, el Señor te da conocimiento para que tú entiendas lo que estás haciendo y te arrepientas. Miren lo que dice Jeremías 13:27. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuándo tardarás en purificarte? Porque todo lo que el Señor llama inmundicia solo tiene una forma de ser expiado del ser humano a través de la purificación. Y recuerden lo que les decía al principio, purificar estaba dentro de la práctica que tenía que ver con sumersión en agua y todo esto que el sacerdote hacía. Pero el Señor aquí está hablando de algo más profundo que solo Jesús puede hacer. Pero para que pueda existir purificación tiene que haber arrepentimiento. Siempre el arrepentimiento está en las unciones diferentes de Jesús. Para acceder a esa unción, la llave es el arrepentimiento. El reconocer que he caído en algo que me ha mantenido en una condición de inmundicia. Hay un proverbio que dice, hay gente que piensa que está limpio de la inmundicia por sus propios medios. Es imposible, si el lavador no te lava, no hay forma de quitarte la vileza del cuerpo, del espíritu y la vileza de las ropas. Porque la escritura deja ver que hay ropas viles y hay ropas también de gloria, ropas de bendición. Y la iniquidad es una maldición que está también en la ropa. Dice, se vistió de maldición. Y es por eso que vemos la gente en las calles. Vemos gente que solo de mirar a una persona, tú sabes su condición espiritual en muchos aspectos. Si tú ves un médico vestido con su bata blanca, la ropa te está diciendo, él es un médico. Si tú ves una persona con diferentes profesiones, la ropa te está diciendo quién es. Lo mismo, la ropa, la vestidura tiene todo que ver en el mundo espiritual y en el físico. La vestidura de una persona te puede decir su condición espiritual. Por eso el Señor manda a quitarle a José, cuando lo saca de la cárcel, dice, le quitó los vestidos de prisionero. Le cambiaron la ropa. Y una persona que está presa, privada de libertad, que está en la calle pidiendo limosna, usted la mira y se da cuenta que está en inmundicia, que está en ruina, que está en pobreza. Y cuando a alguien le empieza a ir bien en la vida, eso también se nota. También se nota una persona que está en bendición. Se puede ver porque es algo físico y algo espiritual. Entonces, vamos a ver Romanos 1, del 21 al 24. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profanando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes, de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice la escritura, porque no tuvieron en cuenta a Dios, y aquí no está hablando de gente que no sabía quién era Dios. Dice, habiendo conocido a Dios. El que ya sabía quién era Dios, el que ya sabía que era pecado, y no lo tuvo en cuenta. Lo conocías y lo desechaste. Y te entregaste a esto abiertamente como si Dios no existiera, porque no hay temor de Dios a veces en el espíritu humano. Y Él dice, yo puedo hacer lo que quiera, aunque la conciencia, tú sabes que eso está mal. Dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que se entregaron a esto. Entonces Dios, al ver la conducta
abiertamente de pecado, donde la voluntad humana dice, no me importa, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. He trabajado con personas con SIDA que han sido abiertamente entregadas a la inmundicia. Hay en el libro de la orfandad un testimonio de una mujer que ella estuvo en droga muchos años, estaba en las calles, pedía, se acostaba con un hombre con otro, en orgías, y el día que ella va a la liberación, o sea, arrepentida plenamente, y sé que era cierto por lo que pasó después, yo lo describo en el libro, ella recibe un don de lengua, de canción, ella empezó a cantar en el Espíritu Santo la bautiza y ella tenía SIDA. Y yo cuando veo lo que Dios está haciendo en ella, porque estamos orando y el Espíritu se derrama, yo le dije, mira, cuando terminamos, tú tienes que hacerte un examen de SIDA, porque yo estoy casi segura que es imposible que el Espíritu Santo venga sobre alguien de esa manera y no se lleve el SIDA. Porque el SIDA es una cosa de inmundicia y el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Santo. So, donde Él entra, Él santifica. Y efectivamente, Dios lo sabe, el Señor la sanó. ¿Por qué? Porque eso era inmundicia del pecado, pero el arrepentimiento mueve poderosamente la mano de Dios. Pero tenemos que saber que hay personas que están bajo juicio de inmundicia porque Dios los entregó. Él dijo, tú no quieres tener nada que ver conmigo, yo te voy a dejar ahí con lo que tú elegiste. Y eso, todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, las llagas, los herpes, la sífilis, la gonorrea, hay tantas cosas que solo de ver una persona uno dice, pero mira cómo tiene llagas. Todo eso es inmundicia. Amén. Eso el Señor lo erradica y vamos a ver cómo lo hace Dios, porque la idea es que podamos conocer las artimañas del enemigo para no caer en eso. Y recuerden, la fe viene por el oír. Cuando oímos palabras como esta, ya estamos alerta, como un soldado que está presto, y cuando el enemigo viene con sus engaños y con sus ofrecimientos, ya podemos decir, yo no voy a caer en eso, porque yo no voy a contaminar mi espíritu. Y hoy van a ver la bendición de no caer en eso, porque Dios no te va a poner a que tú cumplas algo sin darte algo grande. Pero tenemos que tener ese dominio propio, esa fuerza de voluntad para decirle al diablo, no quiero nada contigo. Amén. Amén. Isaías 7:3 dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jesús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aquí comenzamos a ver, porque el lavador está escrito en este verso en mayúscula, y comenzamos a ver que hay una persona. La escritura comienza a hablar de alguien que se llama lavador. Hay una heredad que tiene que ver con este lavador, y este lavador está junto a un estanque. Qué casualidad que la purificación tiene todo que ver con el agua y la heredad del lavador está junto al estanque. Porque Jesús, eso es lo que Él va a hacer. Él te va a lavar, te va a purificar. Y es una estrategia que Dios le da a Isaías como profeta y le dice, ve junto al estanque donde está la heredad del lavador. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, también está en el libro, cuando yo me convertí y escuchaba una canción que se llama Ante ti, al estar ante ti, de Alejandro del Bosque, cuando yo escuchaba esa canción y yo pensaba, por primera vez el trono se estaba haciendo realidad para mí, porque antes nunca había orado con ese entendimiento. Yo no quería cerrar los ojos y orar porque yo me sentía inmunda delante de ese trono. Yo me sentía indigna de venir delante de Dios. Si yo de verdad podía cerrar los ojos y orar y Él estaba escuchándome, ¿cómo me iba a presentar así delante de Dios? Porque había hecho todo lo malo. Y así es que conozco la escritura. Porque Dios me había mostrado mi pecado y yo me sentía inmunda delante de Él. Y recuerdo que siempre que oía esta canción, cuando ese arrepentimiento venía sobre mí, yo recuerdo siempre decir este verso, el leproso le decía a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y yo le decía a Jesús, antes de conocer que Él era un lavador, yo le decía, si tú quieres, puedes limpiarme. Y la escritura, ese verso dice, quiero y puedo, sé sano, sé limpio. El Señor siempre quiere y siempre puede.
Pero es necesario que tú entiendas lo que es la inmundicia. Es necesario que tú clames, que tú quieras que Él lo haga, que tú se lo pidas, porque el leproso fue hasta donde él estaba. Aún con la lepra, él no se le podía acercar a nadie, pero se le acercó a Jesús y le dijo, límpiame si tú quieres. Y él le dijo, quiero y puedo. Y entonces el Señor va a venir como un lavador. Por eso usted ve en esas películas cuando vemos que hay violaciones, la mujer se lava con un jabón y se mete bajo la ducha y llora debajo del agua. Eso que ella está haciendo está inspirado por el Espíritu de Dios. Está inspirado por el mismo Dios porque ciertamente se siente como una inmundicia en el cuerpo. Cuando hemos estado en prácticas que no son de Dios, la conciencia te acusa. Y por algo tú quieres ir al agua. Por algo tú quieres echarte jabón. Y vamos a ver por qué. Malaquías 3, del 2 al 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces llevamos la ofrenda y si dice que hay ofrendas en justicia, ¿qué quiere decir eso? Que hay ofrendas en injusticia. Hay ofrendas que se llevan con inmundicia y el Señor no las recibe. Siempre les digo, hay que conocer a Dios de verdad como Él es, porque mucha gente cree que Dios solo es amor y que es el abuelito allá consentidor, con la barba blanca, que sienta a los nietos en las piernas. No, dice que hay cuando el Señor venga a buscar a la novia, porque Él no se puede casar con una novia mugrosa, Él no se puede casar con una novia sucia, con el pelo sucio, con el vestido sucio. ¿Ustedes han visto una boda alguna vez? ¿Han visto esa novia? Eso es lo que Él quiere llevar. O sea, así, con esa novia es que Él se quiere casar. Imagínense un novio, y todavía no hemos llegado ahí, pero imagínense un novio que está en el altar parado perfecto con su smoking, guapo, elegante, y cuando entre la novia, entra la chimoltrufia. Y cuando entra la novia, tiene el vestido sucio, manchado. ¿Cómo creen que ese novio se va a quedar en ese altar parado? Sale delante del sacerdote, de todos los invitados. ¿Qué creen que eso lo va a avergonzar a él? Porque siempre me gusta llevar a la persona al plano físico, porque a veces los conceptos espirituales son tan abstractos para muchos. Pero la palabra dice, lo creado nos enseña lo que no vemos. Y imaginen eso, una boda donde ese novio, suena la marcha nupcial, emocionado, esperando que la puerta se abra y la novia sucia, con el vestido manchado, lleno de fluidos, roto todo. Eso es algo horrible. Entonces, dice aquí que cuando el Señor venga, Él va a venir con una asignación, porque esto es Malaquía. Antes de que se termine el Antiguo Testamento, Malaquía es el último libro del Antiguo Testamento, o sea, antes de que viniera Jesús. Ya en Isaías tenemos un vestido de que Jesús era un lavador, pero ahora aquí dice abiertamente, dice, porque Él va a venir con un fuego purificador, lo que purificaba la inmundicia. Y no solo con eso, dice, con jabón a lavar. Con jabón de lavadores, o sea, los jabones de lavadores eran especiales, porque no es lo mismo el jabón de lavar la ropa que el de lavar la cocina, ¿verdad? El jabón de la cara no es lo mismo. El jabón de lavadores tiene unas características especiales para desmanchar la ropa. Entonces, Él va a traer un jabón especial de lavador para lavarte. Y dice, y se va a sentar para limpiar la plata de los hijos de Leví, o sea, está hablando del sacerdocio. Los afinará con oro como a plata y traerán ofrendas en justicia. Ahora sí, limpia, cuando tú me des algo como iglesia, yo lo voy a recibir con justicia. Dios es siempre misericordioso. Y Él estaba profetizando ese lavador. Jeremías
2:22, dice, aunque te laves con lejía, ustedes saben lo que es la lejía, ¿verdad? Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque la mujer cuando se siente indigna o el hombre se mete en la ducha, se baña y dice, aunque amontones jabón, de todo tipo de jabones, aunque te laves con lejía, que eso debe arrancar el cuero, la mancha no se va a quitar, porque la quito yo, porque yo soy el lavador, porque yo soy el único que puede lavarte del pecado. Si tú te lavas tú mismo, el pecado no se va. Pero para acceder a mi unción como lavador debe haber arrepentimiento, porque recuerden el verso que acabamos de leer, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más te falta estar en el mundo? ¿Cuánto más te falta revolcarte en la inmundicia? ¿Cuánto más para que tú quieras venir? Porque mucha gente se bañó y piensa que salió bien, y la mancha dice aquí, aunque te laves con lejía, aunque el jabón que uses sea el que sea, la mancha no se va a quitar, porque está en el espíritu también. Visión del sumo sacerdote Josué. Ahora sí voy a comenzar a predicar. Visión del sumo sacerdote Josué. Zacarías tiene una visión del sacerdocio, del sacerdocio que Dios iba a levantar. Y Josué es el personaje principal de esta palabra. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. ¿Recuerdan cuántas veces hemos hablado de Satanás como acusador? En Job, con Pedro, cuando dijo, lo pidió para zarandearlo, a Job también. Aquí tenemos otra vez el trono y otra vez el señor Satanás, el señor acusador, ahí al lado, chismeando todo lo que el ser humano ha hecho. Dice, él estaba ahí en la mano derecha de Dios para acusarlo. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Porque Dios lo había elegido y lo había arrebatado de lo que él estaba haciendo a Josué. Y reprendió a Satanás y no lo dejó ni hablar. Pero él estaba ahí para acusar. O sea, quiero que vean que Satanás sabe lo que hemos hecho. Y por eso es importante ser sinceros en el espíritu y en la verdad. Una conciencia limpia para con Dios y los hombres, porque de nada te sirve decir que eres una cosa cuando Satanás en el mundo espiritual todo está descubierto, lo dice la Escritura, que delante de los ojos de Dios todo está descubierto. O sea, imagínense que el mundo espiritual es como esto. Si usted está sucio y Satanás va a decir, aquí está lo que hizo. Entonces Satanás está ahí, pero el Señor dice, esto es un tizón a quien yo he arrebatado del incendio para que no se queme. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Miren cómo importa la tela, la ropa, en el espíritu y en lo físico. Estaba vestido de vestiduras viles y Josué estaba delante del ángel. Y habló el ángel, mandado por Dios, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Miren cómo importa la ropa en el mundo espiritual y en el mundo físico. ¿Usted para qué va a vestirse de gala? Tiene que ser un evento importante. Porque usar un smoking para caminar por la calle a las 12 del mediodía, pues, no, el lacito ese que usan aquí. Pero dice, yo te voy a vestir con una ropa de gala. Yo te quité, fue Dios que le quitó la ropa vil, lo arrebató del fuego, le cerró la boca a Satanás y lo reprendió y lo vistió de gala. Y miren lo que continúa diciendo. He quitado, primero le quitó el pecado, he quitado de ti tu pecado, primero quité el pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Porque no te puedo vestir de ropa de gala todo sucio. Eso es como el que se viste y no se baña. Habrá el que lo haga, ¿no? Pero ese no es el orden. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa y el ángel de Jehová estaba en pie.
¿Saben? Por eso es que primero va la limpieza del pecado y después la ropa, porque literal como en lo físico, usted primero se baña y después se viste. Así el ángel hizo lo mismo. Le puso mitra, lo lavó, le quitó el pecado y después le puso la ropa de gala. Continúa Zacarías 3:9 y le dice el Señor esto a Josué: y quitaré el pecado de la tierra en un día. Quiero que oigan esto y lo repitan. El pecado Dios lo quita en un día. En un día Dios te puede quitar la vestidura de maldición. En un día Dios te puede quitar la vestidura vil. En un día, porque para Él no hay tiempo. Él lo único que necesita es que la justicia se active, que hemos hablado de ella, cómo se activa la justicia por medio del arrepentimiento, del reconocimiento del pecado, como lo que dijo Isaías cuando el mundo espiritual se abre, él dijo: soy hombre de labios inmundos. Él reconoce. ¿Y qué hizo el ángel? Le pasó un carbón encendido por la boca. Pero el orden no es que el ángel le purificó la boca para que él profetizara en nombre de Dios, sin que él reconociera su condición. Estoy inmundo en mi boca, ¿cómo voy a hablar de Dios? Y el ángel le pasó el carbón encendido, porque es como el fuego purificador, y le quitó lo que había de pecado, lo que le prohibía hablar de Dios, lo que lo hacía indigno. Si el Señor puede hacer eso, Él no tiene ningún problema, pero necesita, número uno, que te arrepientas, y número dos, que cese la práctica. Porque la Escritura dice: el que se arrepienta y se aparta. Porque yo voy, me arrepiento, pero mañana lo vuelvo a hacer. Voy, me arrepiento, pero mañana lo vuelvo a hacer. Atendí una vez una persona en adulterio y esta persona se arrepintió supuestamente y después se casó con el que estaba, él dejó a la mujer que tenía y se casó con ella. Y entonces esto no es arrepentimiento, porque la Escritura dice: el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay que cesar la práctica abominable delante de Dios. Lamentablemente hay cosas que no pueden ser y nunca van a poder ser. Y fíjense que mucha gente habla del rey David como el Señor lo redimió, pero la Escritura dice que cuando David se casó con Betsabé, eso desagradó a Dios, porque ellos habían tenido una relación de adulterio. Entonces, una cosa para que se active esta justicia de Dios y en un día el Señor pueda quitar la vileza, la maldición, es que tú te arrepientas y lo dejes de hacer. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Fíjense que cuando el Señor habla del pecado y habla de la inmundicia, siempre hay agua. Dice: yo voy a abrir un manantial grande para purificar el pecado, la inmundicia de Israel. Y continúa diciendo Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los moradores, los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, por el tema de que la idolatría también es inmundicia. Y también haré cortar de la tierra a los profetas que eran falsos, que propiciaban estas prácticas, y el espíritu de inmundicia. O sea, la inmundicia no es solamente pecado, es un espíritu, es un demonio. No es lo mismo cuando algo dice pecado que cuando dice espíritu de. Porque cuando dice espíritu es porque tiene una personalidad, una voluntad, un deseo y produce el efecto del nombre del espíritu. Por ejemplo, Espíritu Santo, ¿qué produce? Santidad. Espíritu de inmundicia produce inmundicia. Entonces, esto es un espíritu, un demonio que está incitando al ser humano a prácticas abominables, perversas. Y usted tiene que aprender a discernir, pedirle a Dios en oración que le dé el don de discernimiento de espíritus. Termine en ese. Porque cuando usted tiene don de discernimiento de espíritus, tú vas a poder discernir en tu voluntad lo que a ti te parece que tú quieres hacer y lo que es la voluntad de ese demonio que te está incitando. Y obviamente, si te sientes identificado con esta palabra,
tienes que echar fuera el espíritu de inmundicia. Es un demonio, tienes que reprenderlo, renunciar a él y a todo lo que él produce. Amén. Primera de Juan 1:19 dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión hace que Jesús tenga legalidad para limpiar. No solo para perdonar, como lo vimos delante de la corte, una cosa es perdonar y otra cosa es limpiar. Limpiar de la inmundicia, limpiar de la maldad, limpiar de la perversión, de la abominación. Cuando Jesús te limpia, Él está obrando como el lavador, porque el lavador es el que limpia, el que lava. Isaías 35:8 habla de la gloria futura para Sión. Y cuando ustedes lean Sión, somos nosotros. Esta gloria que Dios ha profetizado en Isaías es para nosotros. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo sobre él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Cuando una persona, por muy conocimiento básico que tenga de la Escritura, se mantiene en santidad, es sabia. Si usted no sabe qué hacer, manténgase en santidad y eso lo va a llevar a bendición. Porque lo inmundo es como gente bruta, como gente necia, que se da una y otra vez con lo mismo. Pero ser sabio, por eso es que la Escritura dice la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Se dice, Isaías está diciendo, hay una gloria aquí que se va a llamar camino de santidad. Y en ese camino de santidad no pasará ningún inmundo por ahí. Va a llegar un tiempo donde el ser humano alcanza esto, no va a pasar ningún inmundo por ahí. Y el que anduviera en este camino, por muy torpe que sea, por muy poco conocimiento que tenga de Dios o de su palabra, aun que anda en ese camino, pero es torpe, dice el Señor, no se extraviará. La santidad te mantiene en bendición, en el camino correcto, como diríamos. Efesios 5, 26, 27, ya casi para terminar. Hablando de la analogía del matrimonio entre los hombres y las mujeres y Cristo y la iglesia, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó así por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense que hay una purificación, hay un lavamiento, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Estamos hablando de una iglesia espiritual gloriosa, pero también de una iglesia física, de una iglesia que tiene un vestido blanco, que no tiene arrugas, no tiene manchas. Cuando usted ve que alguien se va a casar y hacen esas tomas de fotografía y de video, ven que el vestido está colgado esperando que la novia se lo ponga. La novia lleva un proceso de aceite, de preparación en el pelo para ponerle, o sea, antes de todos estos óleos, después viene ponerle el vestido. Y el vestido está sin mancha, sin arruga, perfecto. Eso es una sombra de lo que Jesús hace con su iglesia. Le lava el vestido, se lo plancha, el vestido tiene encaje, perlas, piedras, es bello. Esto es lo que hace Jesús. Dice, para presentarla a sí mismo, para Él. Apocalipsis 19, 7, 8, dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. A esta novia con la que él se va a casar, y recuerden cuando hablamos del Redentor, él la mantiene, la sustenta, le da provisión cuando hay un pacto de matrimonio. A esta novia se le ha dado la gloria de vestirse de lino fino, con una ropa resplandeciente, limpia. Dice, se le ha concedido. Por eso es que Hebreo dice
que el Señor habiéndonos purificado del pecado. A eso se refiere. Y para cerrar, Efesios 5:5 dice, porque, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. La herencia viene por medio de ser purificado. Ninguna persona en inmundicia puede recibir herencia, porque este sustento es para la novia, para la esposa. Hablábamos en el tema del Redentor, que usted no va a mantener una mujer para que esté con otro. El Señor tampoco. Porque si un hombre físico no quiere, imagínense el Señor. Entonces, Él dice a esta novia, cuando yo la lave, cuando yo la planche, cuando yo le quite la mancha, se le ha concedido la herencia, se le ha concedido que ella se vista resplandeciente. Y hay un último verso que quiero citar, está en el libro de Isaías. Dice, pero sus negocios y sus ganancias serán consagradas a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y se vistan espléndidamente. El Señor quiere que tú estés espléndido, que tú tengas todo lo necesario, que te sacies, pero es necesario la purificación, el lavamiento de la inmundicia. Cesar la práctica, arrepentirse, cesar la práctica y que Cristo pueda venir a lavarte del pecado. Amén. Entonces vamos a orar para pedirle a Jesús primero perdón y reconocer que hemos pecado, que nos hemos contaminado con las prácticas abominables que Él dejó en su palabra que no hiciéramos. Y le vamos a pedir que nos lave. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias porque hoy tu palabra ha sido como una luz que nos ha alumbrado el entendimiento. Hoy queremos reconocer que hemos pecado, que nos hemos contaminado, Señor, con prácticas que no te agradan, con prácticas que abiertamente tú dejaste por escrito que eran abominación, que eran perversión y que nos llevaban a la inmundicia. Hoy nos arrepentimos de todo pecado, Señor. Hoy perdonamos si alguien de lo que nos está escuchando ha sido abusada sexualmente. Hoy, Señor, perdonamos a todas esas personas que han venido a contaminarnos con esas prácticas, Señor. Hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos que tu jabón de lavador nos lave. Hoy te pedimos que vengas como esa heredad del lavador, Señor, que tú puedas purificarnos, porque sabemos, Señor, como el leproso cuando se acercó a ti y te dijo, si quieres puedes limpiarme. Sabemos que tú quieres y puedes hacernos limpios, purificar a tu novia, purificar a tu iglesia. Hoy queremos pedirte perdón y queremos que tú nos laves con ese jabón de lavador, que tú nos purifiques como a la plata, como al oro, que tú nos refines, Señor, que tú quites toda la vestidura vil, la vestidura inmunda. Hoy renunciamos y echamos fuera el espíritu de inmundicia en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo renuncio al espíritu de inmundicia y a todo lo que Él trae. En el nombre de Jesucristo, yo reprendo a Satanás y a sus demonios de mi vida y los echo fuera. Te damos gracias, Señor, porque tu purificación, el lavamiento que tú has prometido para tu iglesia, hoy viene sobre cada uno de nosotros, purificándonos, Señor, quitando las vestiduras viles y poniéndonos vestiduras espléndidas, vestiduras de gala, Señor, vestiduras sacerdotales para poder hacer tu voluntad y recibir tu herencia, Señor. Hoy queremos ser como esa novia que resplandece esperando que el momento de las bodas del Cordero llegue, Señor, para no avergonzarte, sino por el contrario, para darte gloria y honra cuando estemos delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, que las obras de los justos sean nuestras obras. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti, Señor, Cristo de la gloria, porque tú eres nuestro lavador, porque tú eres quien purifica todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Eres el que nos limpia y nos perdona. Oramos en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén.